Más de 700,000 personas cada año se quitan la vida en todo el mundo y se estima que por cada suicidio hay 20 intentos. El suicidio puede ocurrir en cualquier etapa de la vida y en cualquier parte del mundo. Es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 30 años y el 77% de las víctimas son de clase pobre o media. Muchos suicidios ocurren de manera impulsiva y en momentos de crisis. Hablemos sobre este tema con la trabajadora social Iniabel Álvarez. Iniabel, bienvenida a mi podcast. Gracias. Qué bueno que te tenemos aquí en este día para poder dialogar y hablar sobre este tema tan complicado y tan difícil que es el suicidio. En septiembre se toma un día en especial y quizás todo el mes para hablar, reflexionar y educar sobre este tema. Muy bien. Y qué bueno que viniste, dijiste que sí, estás aquí con nosotros. Encantada de estar aquí, ¿verdad? Y compartir un poquito, ¿verdad? De este tema que está abarcando nuestro país, ¿verdad? Y una preocupación a nivel tanto nacional como mundial. Uh-huh. ¿A qué tú te dedicas que tienes que tocar este tema? Bueno, mi preparación profesional en la conducta humana es trabajadora social. Tengo mi maestría en trabajo social hace más de 10 años. Me dedico a esto, ¿verdad? Totalmente full desde que terminé mi maestría. Trabajo, ¿verdad? Y he trabajado con diferentes poblaciones. La mayoría han sido mujeres. Uh-huh. Y he trabajado diferentes situaciones de violencia, traumas, ¿verdad? Situaciones y circunstancias donde yo he visto que una situación no manejada a tiempo o buscada ayuda a tiempo ha hecho que muchas de estas participantes tomen lamentablemente la decisión de intentar atentar contra sus vidas. Uh-huh. Y claro, cuando ellas ya llegan a mí, ya han intentado previamente atentar contra sus vidas, ¿verdad? Y empezamos todo un proceso de ayuda. Y parte de esas experiencias, ¿verdad? Me gustaría compartirlas también aquí. Al igual que otros temas que sabemos que se derivan de este problema. Me llama la atención lo que acabas de decir, que cuando llegan donde ti ya hay unos intentos previos y que con toda probabilidad cuando se consuma el acto, lamentablemente, pues tampoco fue algo impulsivo de un momento de esa persona, sino que llevaba tiempo. Sí. O lo estaba pensando o había hecho algunos intentos. Y hay unas señales. Sí. Y hay cosas que pues quizás las personas más cercanas las podemos ver, eventualmente las podemos compartir. O sea que ya por la naturaleza de tu trabajo, este es un tema que tú tienes que tocar, ver y vivir. Exactamente. Y también tengo que identificar. En una entrevista inicial con una participante, puede ser varón o puede ser mujer, tenemos que identificar si esos factores de riesgo que más adelante vamos a discutir están presentes en la manera en que ella se expresa. Una simple conversación de 1 hora, hora y media, que tú estás constantemente con la participante haciéndole preguntas sobre su vida, va a trabajar o a encender esas alarmas, ¿verdad? Que quizás han estado dormidas o esos traumas que ella piensa que ya los ha superado y la realidad es que no. Van a volver otra vez. Exacto. Y vamos a los factores ya mismo, pero antes, es que hay unos estigmas y unas marcas, digamos, sociales y algunas veces hasta religiosas. Porque lo que no quiero es que la gente apague el podcast y diga, eso no es para mí. Claro. Eso no tiene que ver conmigo. Y quizás ahí están los estigmas que quizás puedes identificar algunos. ¿Por qué a la gente no le gusta tocar el tema? ¿O por qué no pueden sentirse afectados de alguna manera? Uno de los mitos más grandes que yo he escuchado es que tú no le puedes hablar a la gente del suicidio cuando está en depresión porque se van a suicidar. Okay. Eso es un mito. La persona que tiene una depresión, tenemos que responsablemente hablarle de que si no busca ayuda a tiempo, esto puede, ¿verdad?, desencadenar una serie de eventos en detrimento de su salud mental y sí puede tomar una decisión adversa y en contra de su vida. Esto le puede pasar a cualquiera. Nosotros no podemos pensar que porque yo no estoy o estoy en una depresión controlada y no estoy buscando ningún tipo de ayuda, pero puedo controlar mis emociones,
no voy a, en algún momento no va a venir ese pensamiento de privarme de la vida o ese pensamiento de menosvalía, que es la que casi siempre, o ese desprecio por la vida que tengo, va a encarecer o va en aumento hasta que yo tome una decisión adversa. Por eso es que este podcast tiene que ser para todo el mundo, tanto para padres que tienen niños, porque ahora mismo las incidencias de suicidio entre los jóvenes, nosotros como padres tenemos que estar mucho más pendientes del comportamiento de nuestros hijos, tanto como adultos mayores que están solos, que pasan unas situaciones bien tristes y también pueden atentar contra sus vidas en esos procesos de soledad. Personas que están pasando por divorcio también pudiesen tener unos factores de riesgo ante la pérdida, personas que están en duelo por alguna muerte de un familiar. O sea, esto es un tema que abarca a la sociedad completa, a todo el mundo, porque la salud mental es un problema ya en Puerto Rico públicamente establecido y está fuera de control. Sí. Y como no hemos podido tener una solución de problemas para cada situación que se presenta, pues todas las personas que puedan educarse sobre los diferentes temas que nos afectan, incluyendo el del suicidio, más herramientas vamos a tener para poderlo prevenir. Exacto. Y debemos pues comprender y entender que cualquier tipo de edad, porque hemos visto desde niños... Correcto. Niños pequeños, 8, 9, 10 años. Sí, los he visto, lamentablemente, muy triste, muy triste. También adultos mayores. Personas en edad productiva, jóvenes, algunos profesionales. Estaba viendo una de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, teniendo el grupo de mayor riesgo entre 15 y 30 años. O sea que diríamos que, a veces diríamos, ¿cómo quisiera volver a tener esa edad? Porque es una edad bien bonita. Hay muchos retos. Hay muchos retos, sí. Hay muchos cambios a nivel emocional, porque estamos cambiando de etapa, de ser adolescentes a adultos, de ser adultos, ¿verdad?, a ya entrar en una etapa más de madurez. Y todas esas etapas nosotros las vamos a pasar, y todo lo que ocurra en nuestras vidas durante esas etapas va a ser crucial para nosotros saber si vamos o no a desarrollar una enfermedad de salud mental a largo plazo. Y lo digo por algo bien sencillo. Si yo soy un adolescente y tengo un problema serio con mi identidad, porque esto también hay que hablarlo, este problema serio con mi identidad, mi orientación sexual, yo puedo a largo plazo desarrollar una situación que me lleve a una depresión y ansiedad constante a lo largo de mi vida, porque estoy en esta búsqueda de aceptación, ¿verdad? Exacto. Y eso me puede llevar a mí entonces a una enfermedad de salud mental que, si yo no la trato con tiempo, pudiese estar, ¿verdad?, como siempre he dicho, aumentando esa bola de nieve hasta llegar a un punto de no regreso. Y ese es el peligro. Me puede empezar a los 15 y todavía puedo estar luchando con el mismo problema a los 30. Exacto. Durante toda la vida estoy luchando con las mismas situaciones. Y eso es importante decirlo, porque no podemos minimizar ninguna situación que pase en nuestros adolescentes, ¿verdad?, hablando sobre estos cambios, y no ver que si no se trabajan a tiempo, ese futuro a largo plazo se va a ver completamente afectado por decisiones que no se tomaron a tiempo. Así que también eso se puede ligar al aspecto vocacional o profesional, sí, porque están se define de educación, todo lo que van a lograr, eso es así. El definir quién va a ser su pareja o la familia, porque es o la presión que tiene la sociedad, o la presión de sobre los jóvenes. Exacto, de tienes 30, ya tienes que... Exactamente. Y se esperaba algo. Esos estigmas y también mitos, yo creo que ya podemos identificar el asunto de la salud mental, claro, porque mucha gente pues le cuesta reconocerlo y le cuesta recibir Hay una tratamiento. Bien interesante. El 16% de los hombres no buscan ayuda. Buscan ayuda. El 16%, nada más, muy bajito, busca ayuda. Cuando tú comparas, cuando una persona le dice a un varón busca ayuda versus una dama, la dama es más propensa a alzar las manos, como decimos, y decir yo necesito ayuda, yo la voy a buscar. El hombre tiene una resistencia. Por eso es que de cada 10 suicidios, 8 son hombres. Okay. ¿Por qué? Muy alto. Porque esto es una situación silente. Y esta persona piensa que tiene la capacidad, porque es hombre, de manejar también con sus conflictos y sus issues internos, sin necesidad de un externo que me diga a mí lo que yo puedo, lo que no puedo hacer.
Y esto nos conduce lamentablemente a la formación cultural de que los hombres no lloran, de que los hombres son cabeza de la casa, que muy bien lo dice la palabra, y la responsabilidad siempre es de ser Iron Man, ¿verdad? Y responder todo el tiempo a las crisis, sin entender que sigue siendo un ser humano también. Y que esas crisis que yo tengo que responder responsablemente como varón o hombre, jefe de familia de mi hogar, también necesito recibir ayuda en momentos dados cuando hay cosas que yo no puedo manejar. Y llegar al punto de que un hombre pueda comprender y entender que necesita esa ayuda es bien complicado. Y las mismas estadísticas lo dicen. No puede o no quiere por cuenta propia buscar ayuda. Casi siempre cuando es un matrimonio va porque la mujer busca la ayuda en terapia y arrastra al varón a la terapia. Sí, porque el terapista le va a decir... Porque el terapista va a decir, ven con tu esposo. Exacto, hasta que él no venga no podemos... Pero si él está pasando por una depresión, ¿verdad?, y la esposa se da cuenta y le dice, vaya a buscar ayuda, sin que ella vaya a buscar ayuda, simplemente él le va a decir posiblemente que no. Okay. Y Niabel, entonces cuando decimos buscar ayuda, claro, porque pensando en el ciudadano común, pues entonces va a decir, no, que tengo que ir al psiquiatra, me van a poner un sello. Yo no estoy loco, yo no estoy me loco, van a medicar. Hay otras maneras, o quizás otros recursos, y sabemos que el psiquiatra puede ser un recurso muy valioso, pero antes de llegar ahí, ¿cómo podemos buscar ayuda? ¿Qué otros recursos hay? La primera línea de defensa es contarle a alguien de tu entera confianza por lo que tú estás pasando. ¿Eso es un amigo? Puede ser un amigo, un familiar cercano, ¿verdad? Alguien en el que realmente tú puedas, como yo digo, desnudar el corazón, ¿verdad? Y decirle, mira, yo me siento de esta manera, esto no es raro en mí, me cuesta por la mañana levantarme, ir al trabajo, estoy malhumorado, estoy en contra de mi familia, la estoy cogiendo con mi esposa, con mis hijos o con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Desahogarse. Es lo primero, porque quita ese primer peso de encima. Se lo dije a alguien, lo compartí con alguien. Y esta persona, por eso es que digo que tiene que ser alguien sabiamente, ¿verdad? Alguien que podamos escogerle, primero que tengamos esa confianza de poder, ¿verdad?, de exponer esta situación. Y segundo, que ya hemos identificado que tiene quizás la capacidad de decirnos algo, por lo menos, o encaminarnos. Pero eso es lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque antes de llegar al psicólogo, hay muchas personas en nuestro alrededor que pudiésemos pedir esa primera ayuda porque no queremos o no nos sentimos preparados para buscarlas por nosotros mismos. Y esa persona nos brinda esa mano amiga que nos lleva y nos va conduciendo entonces a esa ayuda de salud mental. Claro, yo lo estoy diciendo cuando estamos comenzando una depresión y estamos viendo estos primeros factores, ¿verdad? Ya cuando yo estoy verbalizando que yo me quiero quitar la vida, que esta vida no sirve para nada, que yo soy una porquería, que yo soy una basura, que yo no me encuentro en este mundo, ¿verdad? Y que es mejor que yo me vaya y todos los demás van a estar bien cuando yo no exista. Ya cuando verbalizamos esto, ya esto es una alerta roja, porque ya la persona ya ha pensado varias veces en quitarse la vida. Exacto. Y ya lo está verbalizando. Ya aquí esto es un 911. Ya se puede llamar a la línea Paz, ¿verdad? Que ya mismo vamos a compartir los teléfonos. Esta persona a la que está recibiendo la información puede llamar y ahí entonces la línea le va a decir los pasos exactos dónde puede ir. Muy bien, si ya está en el borderline, podemos llamar al 911 y se hace entonces, ¿verdad? Se canaliza la emergencia si es que la persona ya había atentado o está atentando en ese momento contra su vida. Podemos también trabajar unas parciales, ¿verdad? Y ayudarlo a esas hospitalizaciones con los, ¿verdad?, con los Panamericanos, con Capestrano, ¿verdad? Y con hospitales que se dedican al cuidado de salud mental, que eso es bien importante también. Y ya hay varios stages, como yo digo, de ayuda. Va a depender de dónde se encuentra la salud mental en el momento en que él verbaliza su situación. Y yo creo que ahí es clave para saber cuál va a ser la primera línea de defensa que vamos a usar. Si esta persona que va a ser su facilitador hasta que lo convenza de ir a buscar ayuda con un psicólogo, que siempre va a ser nuestra opción primaria. Pero si ya verbaliza que se quiere suicidar, la opción primaria debe de ser una hospitalización. Y debe de entrar un psiquiatra para estabilizar. Y después que se estabilice, entonces regresamos a terapia con un psicólogo, ¿verdad? Y con estas otras fuentes que ya mismo también quisiera ampliar, que se añaden a ese proceso de sanación en el área de salud mental. Así que, y bueno, identificarlo, ya tendría que entrar el profesional, que es el que va a diagnosticar y en qué etapa está, cómo le pueden ayudar. Pero bien importante, esa primera línea de defensa que identificaste, que puede ser un amigo, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser el pastor, el sacerdote,
Puede ser el maestro en la escuela. En la escuela, sí, un el menor, profesor, claro. el profesor en la universidad. Y muchas organizaciones y lugares de trabajo que también han entrenado a los supervisores y los jefes para Claro. poder... O sea, que son personas que uno se puede acercar. Los empleos tienen el programa PAI, que están diseñados para que cuando un empleado tenga alguna situación de salud mental, se activan los programas. Y tienen sus psicólogos que son pagados y todo por el patrono. Y puede, ¿verdad? Casi todos los empleos tienen ese beneficio, que también está a disposición del empleado. Por eso es que yo digo que esto es cuestión de educación. Porque hablar de recursos tenemos, que no los hemos identificado correctamente, que Puerto Rico ha sido muy criticado por la manera en que ha manejado la salud mental de este país, porque dice, ¿verdad?, por las opiniones encontradas que tienen, ¿verdad?, tanto los políticos, ¿verdad?, el gobierno y la ciudadanía en cuestión de esta situación. Sí, pero hay una parte esencial que se llama ciudadano. Y se llama responsabilidad. Claro. Y yo no le puedo echar al gobierno la responsabilidad de mi situación crítica de salud mental cuando yo no quiero buscar ayuda y cuando yo no quiero someterme a un tratamiento. Que cuando me someto a un tratamiento, si tengo la reforma, se me hace un poco complicado. Bueno, ahora la reforma no necesitas tener un referido, a menos que tengas un plan médico de First Medical para buscar ayuda psicológica. Se supone que eso se pueda dar y puedas tú, a pesar de que tengas, ¿verdad?, un plan médico público, puedas buscar la ayuda. Esto es cuestión de canalizar la situación, pero yo como ciudadano tengo una responsabilidad. O sea, hay que también quitar ese estigma de que todo el problema de salud mental es culpa del gobierno, porque el gobierno tiene a su haber los recursos que puede tener. Pero también tenemos aquí una responsabilidad personal mía de cómo yo, si soy una trabajadora social, en mi caso muy personal, puedo ayudar a mi comunidad. Cómo yo en mi caso personal puedo ayudar a un familiar mío cercano, que de hecho ayudé a un familiar mío cercano por muchos años. Cómo yo, siendo ciudadana común, puedo ayudar a mi iglesia a crear un componente, ¿verdad?, profesional, que cuando lleguen a la iglesia también puedan recibir la ayuda. O sea, esto es un problema de todos. Y no podemos, a este nivel que está Puerto Rico, como decía una amiga a quien aprecio muchísimo, en el tribunal, que estaba con ella hace una semana, y a ver, la salud mental en Puerto Rico está terrorista, tipo terrorismo. Porque atenta no tan solo contra la vida de la persona, atento contra la vida de otros, y me los llevo en mi ansiedad, en mi depresión y en mi, ¿verdad?, en mi situación de salud mental, me llevo a otras personas también. Así que, pero entonces hay que sentar las bases de que aquí cada persona tiene que tener un rol. Si yo soy ¿verdad?, una persona que tengo algún conocimiento en conducta humana y estoy identificando, ¿verdad?, dentro de mi entorno una situación, tenemos que dejar el que no me importa y que no es mi problema, ¿verdad? Exacto, tenemos que dejar un poquito el que no me voy a meter, ese no es problema mío, porque como no me ha pedido ayuda, pues yo no me voy a meter. Porque esa es la actitud que consumimos muchas personas. Pero la realidad es que por eso estamos como estamos. Porque a lo mejor esa persona necesita un abrazo en ese momento, un hombro donde llorar, donde, ¿verdad?, sacar esos sentimientos encontrados que tiene, porque a veces no puede ni hablar de su situación. Yo tuve una amiga muchos años atrás que yo la veía y siempre estaba llorando y se me tiraba encima y no me decía qué le pasaba. Y yo le decía, pero si tú me dijeras lo que te pasa, te puedo ayudar. Lo que necesitaba era llorar y llorar. Cuando pasaron más de un mes en esta situación, que cada vez que me viera llora, y no me quería decir cuál era su situación, hasta un mes después. ¿Ven? Estas cosas toman tiempo. Ella pudo haber ido a un psicólogo, pero necesitaba este abrazo primero. Necesitaba este consuelo. Necesitaba el que necesito que llores conmigo. Necesito a alguien que me abrace, que me entienda, que comprenda la situación donde yo estoy. Y no necesariamente quiero hablar de eso. Lo que quiero es primero sacar lo que siento en el corazón para poder hablar. Y eso es una realidad. Muchas personas pasan traumas y no están dispuestos a hablar con nadie. Pero ¿qué uno le va a ofrecer? Una ayuda. Sí. Ese espacio para ventilar. Al escucharte, porque estamos hablando del suicidio como un concepto, una sola cosa. No son muchas pero cosas. Pero hay un complejo, ¿verdad? Sí, digamos complejo. Que es un monstruo. Quizás el suicidio puede ser la cabeza, un componente. Pero me estás hablando de la salud mental y me hablaste de depresión, de estados de ansiedad. ¿Qué más? Bueno, aparte de eso, tenemos personas con... Lo que pasa es que, mira, pastor, le explico. Para nosotros poder entender una situación de salud mental, toda salud mental tiene un origen, a menos que sea heredada, que sabemos que hay, ¿verdad?, hay unas situaciones particulares genéticas que se hereda por mamá o, ¿verdad?, casi siempre.
Pero cuando hablamos de salud mental, no hablamos en el vacío. Hay unas situaciones de salud mental que casi siempre comienzan con una situación traumática no trabajada que no he podido emocionalmente manejar, y eso sigue ganando terreno en mi vida y me sigue limitando a mí como persona, y eso me va a generar un grado de ansiedad. Y ese grado de ansiedad posiblemente me va a generar unos pensamientos que degradan mi pensar sobre mí mismo y me va a crear una depresión. Y ese trauma es un estresor que yo tengo, que no lo he podido manejar. Cuando no manejamos estas cosas a tiempo, esta salud mental se sigue deteriorando. Uh-huh. Esto es como una bola de nieve que sigue creciendo. Las personas piensan que con el tiempo sano, sí, vas a sanar, pero ¿cómo estás sanando? Uh-huh. ¿Verdad? Porque esa es la historia. O sea, yo tengo que sanar de X situación que yo he tenido en la vida, pero tengo las herramientas para hacerlo solo. Puedo hacerlo a través de otros terceros que me den la mano. Eso es lo que tenemos que identificar. Y cuando no trabajamos estos problemas, hay una base para que se siga deteriorando nuestra salud mental al punto de que ya yo no quiero existir. Aparte de muchos otros factores, como le dije, un duelo que no hemos podido manejar, una falta de educación, una falta de aceptación, una crisis de identidad me puede llevar a mí a tomar una decisión adversa en contra de mi vida. Una pérdida de momento, puede ser un divorcio, que mi hijo se fue, cuando a veces tenemos ese famoso nido vacío, que los hijos se nos van, que no podemos de soledad, que no podemos manejar la soledad, que no podemos manejar un problema que me vino de momento y no lo pude manejar financiero, económico, que también sabemos que son estresores que pueden llevar a una persona a eso. Cuando te llega una nueva etapa, que eres un adolescente y de momento te convertiste en un hombre o mujer y tienes que asumir responsabilidades como hombre, como mujer. Y estamos viendo mucho en el adulto mayor, cuando entonces llegan a esa etapa de ser adulto mayor y no logran hacer como el cambio y quisieran ser el adulto que tenía fuerzas, que resolvía, que tenía control de la familia. Y ahora se ve limitado. Y no quiere decir que van a tener una vida limitada. Pero sienten lo eso. Sienten, porque no se prepararon o no fueron educados para eso. Entonces ahí caen en la trampa de decir que no sirven, que claro. no... Sí, que, sí, que una depresión por falta de una buena autoestima. Sí, y el cliché de decir que ocupan a los demás, cuando no es así, ¿verdad? Que o interrumpen la vida de sus hijos o de las personas en su comunidad. Vamos a hablar de entonces esos factores. Pues mira, para yo identificar. Traje algunos factores, ¿verdad? Ya hemos como que cubierto algunos, pero uno de los que a mí me llamó mucho la atención es, que no lo había visto de esa perspectiva, es cuando una persona quiere quitarse la vida, empieza a regalar objetos valiosos. Y empieza a decir, mira, ven para la casa que el carro que nunca te he prestado en toda tu vida, ¿verdad? Te lo voy a regalar. Y eso como que le choca a uno. Pero si no dejaba que uno se sentara en ese carro y de momento me lo va a dar, ¿verdad? Esos son indicios que, fíjate, no es una situación que uno rápido pueda identificar como qué es lo que hay detrás de ese regalo que me estás dando, ese desprendimiento de algo que tú querías y ya no lo vas a tener porque me lo vas a dar a mí. Pero es un factor. Que pueden ser prendas, ese reloj, esa casa, por ejemplo. Entonces ya son cosas que son de mucho valor, que tú sabes que en un momento normal o en su cabal juicio, como decimos, no te lo va a regalar. Y que no necesariamente de valor económico, que puede ser un valor para la persona. Para la persona. Claro. Expresiones sobre la muerte, ya lo hemos dicho, ese deseo de morir. Cuando uno se aísla, mira, una de las cosas más difíciles, y eso lo hacen las depresiones bien severas, la gente se aísla. Cuando nosotros vemos nuestros adolescentes encerrados todo el día en el cuarto con la puerta cerrada y no quiero hablar con nadie, y tú dices, vente conmigo para el supermercado, no, yo me quedo. Vente conmigo para casa de tu abuela, no, yo me quedo. Oye, tenemos que levantar bandera porque tenemos un adolescente 8, 9, 10 horas en un cuarto encerrado, sin salir para ninguna parte. Y aislado del mundo, no quiere compartir con la familia, no quiere compartir con amistades, y eso nos pasa a los adolescentes, pero también a los adultos también. Que queremos llegar a nuestra casa y no queremos ni salir ni para botar la basura, ¿verdad? Esas son cosas que ocurren. Más el asunto de la higiene personal también, que no se quieren bañar, no se quieren peinar, están todo el día acostados durmiendo, le da esta pesadez, este cansancio. Esos son síntomas de una depresión que está, ¿verdad?, empezando, y como yo siempre le digo, tenemos que tomarla, ¿verdad?, con seriedad.
pérdida de interés, como les dije, de actividades con personas, expresar sentimientos de fracaso y de desesperanza. Ujú. Cuando a veces escuchamos a la gente decir, ay, esto no va para ningún lado, ya yo perdí la fe, ya yo me resigno. Esos sentimientos de resignación, de que pues a mí me va a dar lo mismo si viene o no viene, porque ya yo no estoy esperando nada, ¿verdad? Eso es bien Exacto. peligroso. Cambios dramáticos de personalidad, hay que estar bien pendiente. Tenemos a gente que de momento era bien carismática, era bien, ¿verdad? Eran bien expresivas, hablaba con la gente, hablaba con todo el mundo, y de momento están bien retraídos, bien pensando mucho. Tú los ves que se van, ¿verdad? Se van en este viaje, como yo digo, y nosotros no sabemos lo que le está pasando por la mente, ¿verdad? Ni cuáles son esos pensamientos que le atacan. Esos sentimientos de culpa y de tristeza. Esto es bien importante, pastor, porque cuando una persona atenta contra su vida, y lo voy a decir en el campo donde yo más he dominado mi vida profesional, que ha sido en violencia doméstica. Cuando una persona mata a su compañera, lo que le ataca son sentimientos de culpa. Y casi siempre termina homicidio-suicidio. Exacto. Lo hemos visto en Puerto Rico, eso es aquí la orden del día, lamentablemente. Pero ya esta persona ha ideado tantas y tantas veces quitarse la vida, y no tan solo a sí mismo, sino llevarse a la persona que entiende que ama con todo su corazón, Ujú. que no puede vivir sin esa persona por esa relación de codependencia que ha desarrollado con la persona, y se la lleva también a su desdicha, ¿verdad? Exacto. Y lamentablemente vemos mucho que esos sentimientos de culpa están chocando con este agresor que mata a esta persona, se quita la vida. ¿Qué pasa, pastor? Esto también hay que hablarlo porque estamos viendo un incidente, y en Puerto Rico empezó con muchos asesinatos de mujeres donde las parejas se suicidaban. Ujú. O sea, Ya yo llevamos cometo el varios acto, años llevamos así. varios años con Sí, esa sí. tendencia. Ujú. Yo mato a la persona y me quito la vida, sin mediar palabra, sin dar explicación de el acto o el hecho, y dejando a todo el mundo perplejo, porque nadie puede decir qué pasó, porque nadie puede contestar esas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Si yo en este conversatorio con usted pongo que el hombre no quiere buscar ayuda, ¿verdad? Que ya lo hemos establecido, que se le hace bien difícil expresar sus sentimientos porque tiene una carga cultural demasiado fuerte ¿verdad? En una cultura que ha querido endurecer al hombre de una manera sin precedentes. Ujú. Donde tengo a mi familia y me siento obligado a responder a las expectativas de mi familia y de la sociedad. Toda esta presión la tiene el hombre, ¿verdad? Pues entonces yo tengo que entender que si toda esta presión la tiene el varón, ¿cómo responde el varón ante su familia? Ujú. Pues con agresión, con frustración, Con violencia. con Sí. violencia, porque Ujú. se siente presionado en todas estas áreas. Y súmale que no quiere buscar ayuda. Ujú. Pues Sí, no tiene entonces, las destrezas. porque no quiero aceptar que necesito ayuda, que necesito ¿verdad? Poner mi vida en el contexto de qué es lo que estoy manejando mal y qué es lo que me está haciendo ser violento con mi familia, con la gente que está al lado mío. Eso es bien importante traerlo porque no tan ese comportamiento de papá o de ese jefe de familia puede llevar a mamá que se suicide. Puede llevar a tus hijos a que se suiciden por el maltrato intrafamiliar que se está dando. O sea, son muchos factores, pero tenemos que ir trabajando también qué está pasando en las familias de Puerto Rico. ¿Qué pasa en esos hogares? ¿Sabes qué pasa con mamá? ¿Qué pasa con papá? ¿Qué pasa con padrastro? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Cómo están adaptándose a estos cambios en el hogar? ¿Qué pasa con esa figura masculina dentro de la casa? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo lleva o cómo trabaja los problemas? ¿Cómo resuelve las situaciones? Todo esto es una cadena. Y si partimos de la premisa de que de cada 10 suicidios, 8 hombres se están suicidando, pues entonces quiere decir que tenemos un factor que tenemos que educar, y es que el hombre tiene el derecho, como cualquier otra persona, Claro. a buscar ayuda y a decir: yo no soy perfecto, necesito tomarme un tiempo, necesito sanar unas heridas que tengo en el corazón, que posiblemente la lleva por muchos años, que no tiene nada que ver con su familia ni con su esposa, viene arrastrando quizás muchas cosas, y piensa que casándose y teniendo una vida nueva, mi vida pasada se fue, o mis sentimientos se quedaron en el pasado, y no necesariamente es así. Así que todos estos factores también tenemos que verlos por separado. ¿Qué va a pasar con el hombre? ¿Qué pasa con nuestros adolescentes? ¿Qué pasa con nuestras mujeres que reciben, ¿verdad?,
todo este embate de violencia hacia sus vidas. Y cada vez que nosotros veamos esto en los contextos correspondientes, vamos a entender un poquito más en dónde se nos está yendo el esfuerzo y dónde deberíamos de poner nuestra mirada. Y yo creo que nuestra mirada tiene que ser a una concienciación de que yo como hombre y padre, ¿verdad?, y jefe de mi familia, tengo derecho a buscar ayuda, a levantar las manos y decir, deme un break, estoy mal, reconozco y me recompongo de estas situaciones. Pero si eso no lo hacemos, Exacto. si no promovemos eso en nuestra sociedad, pues va a estar bien complicado. Sí. Sí, no, hemos visto ahora, ¿verdad? La perspectiva que tú estás trayendo, fundamentado en unas estadísticas, que el hombre es como que quizás el que en mayor riesgo está. Hay unas edades, pero también entonces en asuntos de género, pues es el hombre quien... Hay unos patrones Hay unos repetitivos. patrones, sí. Y bueno, me imagino que el asunto de esas presiones sociales y todas estas ideas que tenemos en nuestra cabeza preconcebida. Sí, preconcebida, de ser Superman y no el machismo, ¿verdad? Todo este asunto que está dentro de nosotros como hombres, que no nos permite movernos más allá. Pero los que estén alrededor podemos observar, ¿verdad? Claro, entonces, y lo identificamos. Identificarlo para hacer esa primera línea. Yo he tenido gente que yo, con varones, le he dicho, tienes que buscar ayuda. No, yo no la voy a buscar. Y hay que buscar ayuda. Ya uno lo está viendo. Vamos a movernos a buscar. No quieren. Sí. No quieren. A veces no confían ni en los doctores, ni en los psicólogos. Me van a robar el dinero. Yo no voy para allá a estar diciendo lo mismo todo el tiempo. Pues porque creamos también ese estigma de los profesionales de la conducta humana que pueden ayudarnos a nosotros. Sí. Bueno, y también te dicen, yo no me voy a quitar la vida nunca, y quizás nunca lo hace, pero vas a vivir toda la vida deprimido. Eso es así. Vas a vivir toda la vida pensando que no vales, que no sirves. Autocastigándote. Exactamente. Porque eso es vivir una vida de miseria, aunque lo tengas todo. Exacto, y es estar como muerto, quitarte la vida en otro sentido, ¿verdad? Porque no le das valor. Exactamente. No te autopercibes como una persona valiosa. No puedes ver la belleza de la vida misma, de todo lo que Dios ha creado, cómo lo vas a disfrutar. También hay un asunto de nuestra espiritualidad que hay que darle valor. Pues sí, mira, interesantemente, yo no lo conozco personalmente, pero lo escuché en la radio al pastor Jesús Manuel, lo escucho en Redentor. Y él estaba diciendo esta misma semana que las personas antes de tomar la decisión de suicidarse, hay una estadística bien alta que primero visitan la iglesia. A mí me parece interesante, pero no me sorprende. ¿Por qué? Porque cuando una persona está deprimida o quiere tomar la decisión de agotar, ¿verdad?, de quitarse la vida, es porque ha agotado, según la persona, todos los recursos para ser feliz. Todos los recursos para quitar el dolor que tiene. Vamos a poner, ¿verdad? Vamos a hacerlo general. Y llego a la iglesia porque algo dentro de mí me dice que es el único lugar donde yo no he probado, donde yo no le he dado oportunidad. Y decimos iglesia, ¿verdad?, en este contexto constitucional, pero yo digo que más que una iglesia es mi parte espiritual. Yo no he abordado mi parte espiritual para ver qué puedo recibir de ese desarrollo espiritual mío personal para afrontar mis situaciones físicas o mis dolencias. En mi conciencia, en mi corazón, en mi toma de decisiones. Y muchas personas dejan para lo último trabajar el área espiritual. Entonces, como usted dice, tienen toda una vida probando con muchas cosas sin haber dado oportunidad a lo primero que teníamos que haber tomado, abrir el corazón y trabajar y fortalecer nuestro hombre interior, como decía Pablo, fortalecerlo, porque esa fortaleza me va a ayudar a mí a tomar o ver las cosas de otra perspectiva. Y posiblemente el mismo espíritu me convenza de que, mira, ya sabes que tienes esto, hay que ayudar, hay que buscar, hay que movernos de esto, donde estás. Claro. Interesantemente, también estuve leyendo un artículo que de hecho tengo aquí, que dice que cuando una persona está ya inmersa en actividades religiosas o en actividades que ya está en la iglesia,
pues deja muchos factores de riesgo, como son, por ejemplo, las drogas, el alcohol, ¿verdad? Que son factores terriblemente de riesgo. Empieza a tomar decisiones más acertadas hacia su vida, comienza a entender que esto más que una religión es un estilo de vida que yo tengo que empezar a adoptar. Sí, es ética. Y tengo que empezar a quitar aquellas cosas de mi vida que no están bien. Tengo que entender que para Dios la vida es valiosa, que yo no tengo el derecho de quitarme algo que Dios me ha regalado. Y empiezo a cambiar mi contexto de vida desde la perspectiva espiritual, ¿verdad? Eso es una formación de muchos años. Y eso es una formación de muchos años. Pero una vez tú entras, estás en un constante crecimiento, claro, si tú le permites, ¿verdad?, que el Espíritu Santo lo trabaje, porque mucha gente se resiste hasta que, ¿verdad?, hasta que le señalen estas áreas de vida que necesitan mejorar. Y en eso que mencionas, perdóname. No se preocupen. Por eso el agua siempre. No se preocupen. En eso que mencionas y que pues sabemos que son procesos de muchos años y en la vida cristiana pues tenemos procesos constantemente. Pero ahí la familia es vital y tener los niños y llevarlos a la iglesia, a la escuela bíblica. Que todos se involucren. Sí, porque ahora mismo tú hablaste sobre que fuimos creados por Dios, que nuestra vida pertenece a Dios. Esas son cosas que enseñamos en la escuela bíblica a los niños de 5 o 6 años. Por eso es tan importante que la familia sea parte del cuerpo de Cristo para que vayan creciendo. Entonces ese niño va creciendo con toda esta enseñanza de que fue creado por Dios, que es valioso, su vida. Lo va marcando. Entonces, muy bien dijiste, nunca lo había escuchado, los factores de riesgo se van eliminando. Claro. Ya tú vas eliminando factores de riesgo porque tienes un buen fundamento. Ahora, yo como padre, madres, abuelas también, muy importante, abuelos, especialmente en el asunto de la fe, porque tienen una madurez, estos abuelitos, estas abuelitas, de decir, pues vamos, de recordarle a sus hijos, para que entonces esos niños puedan también crecer. Y con ese fundamento. Con el fundamento y tengan las destrezas espirituales. Porque es en todo, siempre yo repito esto, llegamos a un punto de la vida donde no tenemos las destrezas, no tenemos las competencias y nos frustramos. Entonces, no todo el mundo puede lidiar con la frustración de decir, no, pues voy a meter mano, voy a empezar, voy a aprender. Por encima de lo que me pasó y continúo. Continúo, pero con una laguna, porque te vas por encima, brincas etapa. Brincar una etapa, una laguna y no echar hacia adelante. Qué triste tener que escuchar todas estas noticias, no solo en Puerto Rico, en todo el mundo. Y uno pensaría por qué un niño de 5 o de 6 años lo hace. Creo que quizás el acceso a un teléfono, una tablet y ven películas y cosas y lamentablemente muchos niños son educados con las películas y los videojuegos. Los videojuegos lo ven, lo imitan. Quizás pensaba que como un videojuego iba a volver a empezar. Lamentablemente no fue así. Pero ahí volvemos la importancia del adulto, papá, mamá, cuidador, responsable, que tiene que estar presente y que tiene que estar pendiente de las señales. De todo. De las señales. Estamos viviendo un mundo bien complicado. Yo sé que esto se va a poner más complicado. Y tenemos, como yo dije y repito, todos nosotros tenemos una responsabilidad en esta sociedad. Sí. Y entre más rápido la entendamos, más rápido vamos a estar disponibles para otros. Y tenemos que dejar el yoísmo, ¿verdad? Sí. El que yo primero, yo segundo, yo tercero, porque fuera de mí hay gente, ¿verdad? Y no pensar con la cultura puertorriqueña, es que el puertorriqueño que es tan presentado, tan bochinchero, tenemos que ir cortando estas cosas folclóricas, ¿verdad? Que por muchos años nos han limitado. Si tú ves que esa familia tiene unas necesidades, acércate. Claro. O sea, vamos y mire, yo hablo mucho de nosotros como, ¿verdad?, como creyentes, como personas cristianas que sabemos que tenemos que orar al prójimo. Pero el que no sea creyente también, que nos esté escuchando, tiene que empezar a desarrollar esto en el corazón también, porque esto primero lo va a acercar a Dios con estas acciones, ¿verdad? Segundo, tenemos que ver que tenemos una sociedad bien polarizada y yo no necesito ser cristiano para hacerle un bien a alguien.
Eso es bien importante. Yo, desde la capacidad que tengo, puedo hacerle un bien a otra persona. Claro, si soy cristiano, tengo otras capacidades, ¿verdad? Muchísimo más fundamentadas y puedo quizás ser de bendición a esa familia. Pero si todavía no he dado ese paso de fe, ¿verdad? Por lo menos que esa bondad la pueda tener. Y por lo menos buenas acciones, ¿verdad? Como decía Juan, mira, si no crees en este Cristo, por lo menos ten, como decía, el fruto de arrepentimiento, por lo menos haz algo que muestre que quieres moverte hacia lo bueno y ayudar a los demás. Y eso es lo que deberíamos de hacer. Cada persona lo puede hacer desde su perspectiva personal. Y si yo no puedo, mira, yo no puedo, pero tengo a alguien. Voy a llamar a fulano, que a mí me ha pasado muchísimas veces. Me han dicho, mira, Reina, ¿le puedo dar tu teléfono? Yo, dale mi teléfono. Gente que yo a veces ni conozco, que a veces los atiendo hasta por teléfono. ¿Y cómo puedo hacer esto? Yo, mira, yo entiendo que en esta situación, entonces uno los va, ¿verdad? Uno los va encaminando a buscar esa ayuda que necesitan. Así que siempre va a haber esa mano amiga que aunque yo no puedo, quizás otro puede. Okay. Y Nabel, ahora mismo una persona que nos esté viendo, escuchando y se encuentra con otra persona que tiene unas señales. Muy bien. No somos psicólogos, ni doctores, ni psiquiatras, ni nada, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacerle la pregunta, ¿cómo te sientes? Yo creo que no yo creo que son muy pocas las personas que le preguntan a otro cuando ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Esa pregunta tan personal casi nunca la hacemos. Porque ya estamos viendo unos factores. Y si no lo estamos viendo, por favor, hágalo también. Siempre es bueno, ¿verdad?, tener ese confort. Y si la persona no está diciendo, mira, no me he sentido muy bien, hay varias cosas como le expliqué ahorita. Si no está verbalizando en el momento de que se quiere suicidar, o si lo verbalizó, también está la línea Paz, que ahí podemos llamar. Y yo, como no soy, por un ejemplo, yo soy en particular, no tengo nada de conocimiento de conducta humana, no sé cómo hacer el 1, 2 y 3 con la persona, pero la línea Paz te orienta y te va a hacer unas preguntas para saber y medir el nivel de riesgo de esta persona con la que tú estás interactuando. Y eso es bien valioso, porque te va a ayudar a ver, pues mira, la línea Paz me dijo que como la persona lo que tiene es o está presentando unos síntomas de depresión o angustia severa, por ejemplo, pues que puede entonces buscar un psicólogo o ayudarlo a encontrar entonces a un psicólogo que pueda hacer. Eso puede ser una alternativa. Y la línea Paz te orienta hacia esos pasos a seguir. También, si yo sé que la persona repetidamente tiene estos comportamientos, yo mismo puedo decirle, mira, ¿tú tienes algún médico primario? ¿Tú alguna vez has ido a algún psicólogo aunque hace tiempo no hayas ido? Casi siempre, cada vez que yo hago la pregunta, sí, yo fui a un psicólogo hace como 3 años, o hace como 4 años. Y ahí tú le haces la pregunta, mira, pero ¿no te gustaría que en esta situación que tú estás, como que retomar esas terapias de nuevo? Exacto. Y como que volver a ver, ¿verdad? Que te vuelvan como que a estabilizar un poquito para que tú puedas tener, ¿verdad?, esta tranquilidad, ¿verdad? Llevarlo no a que lo necesitas, sino darte la oportunidad, ¿ves? Son mensajes distintos. Es darte esa oportunidad para ver si puedes lidiar con todo esto. Yo voy a estar ayudándote, te vamos a dar la mano, vamos a hacer un grupo de apoyo, algo tan sencillo. Vamos a salir el miércoles, qué sé yo, a comernos un mantecado, un ejemplo. O acompáñame a la iglesia, mejor todavía. Mira, hay un culto, vente conmigo para la iglesia un rato para que te despejes y no estés pensando en más nada. Y allá el pastor tal que conozco, nos acercamos cuando se acabe el culto y hacemos una oración por ti. Mira, aunque no sea creyente la persona, cada persona que esté en crisis, y más en Puerto Rico, va a aceptar la oración de otro que venga a levantarle las manos. Yo no he visto ninguno, bueno, hasta este minuto a mí no me ha tocado, que diga que no. Porque necesita. Claro, nos vamos a encontrar, no, yo me siento así, pero esto se me va a quitar. ¿Qué se supone que yo voy a hacer? Darle seguimiento. Claro. Darle seguimiento. Una llamadita. ¿Estás bien? Es que hablé contigo, me quedé como preocupado. ¿Estás bien? Pues mira, ¿qué tú crees si nos vemos mañana y caminamos y entonces hacemos ejercicio allí en el parque, yo no sé qué? Lo importante es tener este contacto y no soltar a la persona si nosotros sabemos que estamos viendo estas señales. Para que esta persona se sienta apoyada. Porque en un momento de ese apoyo va a alzar las manos y va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que lo que tú me estás diciendo hace tiempito es verdad. Claro. Yo creo que debería de buscar ayuda. Yo creo que debería de ir a la iglesia. ¿Qué tú crees si me sacas una cita con tu pastor y empezamos por ahí? ¿Verdad? Sí, no, oye, esto es importante. Y una vez en ese proceso, hasta que llegue a la intervención de un profesional que pueda diagnosticar, porque y que pueda trabajar el caso. La semana pasada estábamos aquí mismo en la iglesia, vino un recurso a hablarnos sobre el Alzheimer. Y entonces, cuando comienza a hablar de las señales y factores de riesgo, las señales, pues algunas coinciden
Por ejemplo, con el de suicidio. Y porque como las señales no son un diagnóstico. No, son señales. Son factores de riesgo que puede pasar como que no puede pasar y puede desencadenar alguna situación. Exacto, y a veces pues uno dice, no, pero es que yo no me voy a suicidar, pero puede estar pasando otra cosa. Claro. Puede estar pasando otra enfermedad, otra condición que tienes que atender. O hacerle daño a otro. O hacerle daño a otro, y ahí es donde es importante, hay unas señales, la que sea, como un dolorcito que aparece en el cuerpo, en cualquier lugar, pues ese dolorcito, esa punzada, hay gente que le dice, no, y de momento me dan unas punzadas en el corazón y se quedan como si nada, y yo, bueno, pero te tienes que atender. Claro. Porque esos son las señales. De hecho, también cuando llegan los diagnósticos de enfermedades catastróficas o enfermedades, ¿verdad? Como el cáncer y todo esto, hay gente que con la noticia se deprimen y también se quitan la vida. Es un suicidio consentido. Exactamente. Increíblemente. Y hay profesionales que... Eso en Puerto Rico no ha pasado todavía. No, porque aquí no es legal. No es legal. Pero hay otros lugares en Europa que sí es legal. Y en Estados Unidos creo que hay algunos en estados, Oregon... no todos, pero hay algunos que... Pues que por la situación tan crítica del paciente, el paciente está en su sano juicio y lo pide, ¿verdad? Para terminar con ese sufrimiento. Sí. Y es un tema que yo creo que hay que cogerlo con pinza, ¿verdad? Porque hay muchas opiniones encontradas. La realidad es que el fundamento, por lo menos el que yo baso mi vida, es uno. Sí. A mí Dios me da la vida y Dios es el que la quita. Yo creo que ese es un fundamento que debemos de decirle, aunque la gente no se conversa. O sea, tú estás aquí con un propósito, lo quieras aceptar o no. Tú estás aquí porque el Creador te hizo, lo quieras aceptar o no. Estas son verdades irrefutables. Exacto. Y si tú hoy tienes una vida, el que tiene el control de tu vida y la fecha del día que tú te vas de este mundo se llama Dios. Y yo atentar contra eso es retar a Dios. Exacto, ¿verdad? Y retar su palabra y lo que Él ha establecido. Y no tengo que creer para entender estas verdades. Y tengo que vivir consciente de que mis decisiones van a desembocar estas cosas, y por eso muchas veces, ¿verdad? Cuando hablamos de suicidio, lamentablemente un concepto que hemos trabajado es, si te suicidas vas para el infierno. Sí, eso es un concepto, pero hay que darle la base de por qué. De por qué lo estamos haciendo. No es tan solo el infierno, es lo que le estás haciendo a Dios. No, de hecho, y cuando ocurre también a veces hay un silencio en la familia o en el colectivo, porque están todas esas ideas también, ¿verdad? Espirituales, algunas chocando, pero el silencio no ayuda. Porque entonces, ¿cómo la familia va a lidiar con eso? ¿Cómo esa comunidad va a lidiar con eso? Igual, volvemos. Si somos creyentes y nos encontramos con una persona que está devaluando su vida, como creyente, ¿yo qué tengo que decirle? Tú eres una criatura creada por Dios. Exacto. Tú tienes un valor innato que no te lo da la sociedad, no te lo da otra persona. Eso es un valor que ya Dios te dio cuando te crea. Entonces yo necesito infundirle a esa persona su identidad en Cristo. No es lo que la sociedad diga de mí. Exacto. Entonces no podemos fallar en decirle a estas personas de dónde tú eres y a quién tú perteneces, lo conozcas o no. Porque nosotros, que son inconversos, bueno, pero si son inconversos, pues tenemos que ayudarlos a que se conviertan, porque tienen que entender cuál es la verdad. Pero si nadie se le enseña la verdad y queremos que mañana haga una procesión de fe, sin ni tan siquiera tener un conocimiento básico de lo que es la vida, básico. Exacto, y también en las necesidades particulares que tenga, pues también darle la mano. Entonces, en eso, yo tengo que alzar las manos. Nosotros como creyentes hemos fallado, porque queremos empujar a la gente a una conversión, y eso está muy bien, ese debe de ser la meta. Pero a lo mejor la gente lo que necesita es primero que yo entienda mi identidad. ¿Quién soy yo? Me siento perdido. Entonces me vas a presentar un Cristo cuando yo no sé ni quién soy yo. ¿Cómo voy a conocer a alguien si ni tan siquiera me conozco yo y no sé qué ese Cristo ha hecho por mí? No sé, nada. Pues entonces, a veces creemos que el evangelio es complicado, lo complicamos nosotros. El evangelio es tan sencillo como sentarte con una persona y decir, Cristo te ama, te creó, tú eres único. Después que tú, como yo le digo a mucha gente, después que tú naciste, el molde lo rompió. Porque Él sabe que tu vida es única y valiosa en sus manos. Sí. Y lo que tiene para ti, créeme, es mucho mejor de lo que tú crees y piensas y de lo que has vivido. Y esa esperanza hay que depositarla en el corazón de la gente. Amén.
Más allá de decirle, conviértete, arrepiéntete, o se vas para el infierno. Oye, hay que bajarle el tono porque estamos en una sociedad bien disfuncional. Ya hay demasiada tensión en el ambiente Y hay como para, demasiada como atención añadirle para otra añadir, más. porque hay mucha gente que dice, pues me voy para el infierno, porque hay gente que te contesta así. Sí, feliz Está te lo tan digo. harta de odio que te contesta y que me importa a mí si me voy para el infierno, porque ni tan siquiera estaba en el concepto de lo que es el infierno, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, ahí es donde yo me baso. O sea, cómo nosotros como creyentes, fuera de las puertas de nuestra iglesia, ¿verdad? O la institución donde nosotros pertenecemos, llevamos el mensaje de salvación. Hay muchas maneras de llevarlo, pero la manera más sencilla es amar a esa persona y crearle en el corazón conciencia de quién es. Porque una simple palabra cambia todo. Y a mí me pasó hace poco, precisamente aquí en Cagua, con una participante. Sí. Vine a resolver una situación, sin querer decir nombre, me dijo que había intentado atentar contra su vida 3 veces. Y empezó a llorar. ¿Y por qué? Los sentimientos así, así, así. Muy bien. Dije, pero es que es una idea mal concebida. El que tus padres no te amen no significa que Dios no te ame. ¿Entiendes? El que yo haya crecido en un lugar completamente disfuncional no significa que ese fue el modelo que Dios quería para mi vida. A veces no entendemos que nuestra vida es consecuencia del pecado y de la concupiscencia que existe en los seres humanos. Y queremos echarle la culpa a Dios de la vida miserable que tenemos, pero no nos vemos por dentro, ni vemos lo que nos ocurre alrededor de nosotros. Y que a veces nosotros, en este caso que era pequeña, somos consecuencia de la maldad de otros ensañada en nuestras vidas. Eso no es culpa de Dios. Y aún así el Señor nos da la oportunidad de levantarnos a pesar y nos de las cuida marcas. Nos en cuida. ese proceso, aunque Seguro. nosotros estemos lejos de Él. Porque una de las cosas que yo le dije, ¿y tú crees que Dios no te cuidó en esos momentos difíciles? Y ella me dijo, sí. ¿Y tú te crees que Dios no estuvo ahí? ¿Y tú te crees que Dios no va a hacer lo imposible para que tú salgas? Y saliste. Ella no va a la iglesia, pero ella está clara de que y ha reconocido que el único que pudo haber hecho las cosas que ella ha vivido positivamente hablando ha sido el poder de Dios sobre su vida. Amén. Y ese es un camino que Dios forja con la persona. Mira, los otros días, perdón, pero es que tengo que decir esto. Los otros días estaba escuchando un pastor tan interesante. 2 pastores estaban, ¿verdad?, en esta conferencia también, y estaban diciendo, es que nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Y yo me quedé pensando, porque muchas veces me dicen, no, yo voy a la iglesia y yo me convertí, y yo lo cogí, yo elegí esta vida cristiana. Y yo me quedé pensando, porque muchas veces tenemos ese concepto, y él dice, no, porque ¿quién llamó a Moisés? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién llamó a esto? ¿Quién llamó al otro? ¿Fueron ellos? No. Entonces la gente dice, yo voy a la iglesia. Sí, tú vas a la iglesia porque el Espíritu Santo ya te está redarguyendo y te está diciendo que vaya. Siempre va a ser Dios. Quien llama a la puerta siempre va a ser Dios, no nosotros. Así es. Y la palabra dice, Él me amó a mí primero. Siempre. Así que yo cuando no existía, ya Él me amaba cuando yo ni tan siquiera iba a estar en el mapa. Así que ese es el concepto que tenemos que empezar a llevar. Que hay pecado, sí. Que hay dolor, sí. Que hay sufrimiento, sí. Cuando tenemos pero hay otras ese, cosas. y si tenemos ese concepto de que Dios nos llamó, nos miró, nos amó, Claro. definitivamente ese concepto de Cala en el nosotros mismos corazón. es mayor. Eso es así. Pero si yo no logro ver eso, pues entonces hay una gran posibilidad de que me devalúe yo mismo y no vea cuánto valgo para Dios, que dio la vida, o sea, que dio la vida para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Y Niabel, voy a compartir, estamos compartiendo con todos los amigos los teléfonos que van a salir en pantalla. Si tienes algunos ahí que puedas tengo mencionar. la línea Paz, que es el que le estaba comentando, que si se encuentra con alguna persona, pues puede llamar tanto la persona que está afectada o la que está hablando para orientarse, que es el 1-800-981-0023. Es una línea que está 24 horas. Así que se puede llamar en cualquier momento. Es de AMSCA, ¿verdad? Se le ofrece la línea del gobierno. Ha sido bien efectiva, ¿verdad? En todos estos procesos. Tienen profesionales que atienden las emergencias. Y también te van a decir el 1, 2 y 3 que estábamos hablando, ¿verdad? Dependiendo de las preguntas que ellos te hagan. Así que vuelvo a repetir, línea Paz, 1-800-981-0023. Tenemos también la Red Nacional para Prevención del Suicidio. Esto es una red que si tú llamas te van entonces a orientar sobre los lugares accesibles cerca de su comunidad, donde usted puede también tocar puertas y poder, ¿verdad?, darle o facilitarle a esta persona que tiene esta sintomatología buscar ayuda, que sería el 1-888-628-9464.
Sería 188-628-9454, perdóname, 9454. Muy bien. Sí, lo estamos poniendo en pantalla para que todo el mundo los pueda ver claramente. Sí, no, definitivo. Ay, yo tengo que cerrar, pastor, perdón, pero ¿Sí? es que tengo que decir esto porque es que eso me llena. Hay un pasaje que yo tengo aquí en mi teléfono todos los días porque no lo saco nunca. Está en Isaías. Y esto se lo digo a todas estas personas, ¿verdad?, que están pasando por una situación. Créanme que la que les está hablando a ustedes no está exenta de situaciones, y yo sé que el pastor tampoco. Uh-huh. Y en momentos de crisis, ¿verdad?, tenemos que tener Isaías 41:10 cerquita en el teléfono, que es: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Uh-huh. Para Dios las cosas son eternas. Y si es siempre, es siempre. No es ayer y hoy no. Es todos los días de nuestra vida hasta aquel día. Hasta que nos van a buscar. Pues le damos las gracias a todos los amigos y amigas que nos estuvieron viendo, escuchando. Qué bueno que han estado aquí. Compartan este episodio, es bien importante que lo compartas, porque puede llegar a alguien que posiblemente lo necesite y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Así que compártelo. Y Niabel, gracias. Gracias, pastor, por la invitación. Qué bueno que estuviste con nosotros y esperamos poder seguir colaborando. Digo, ya colaboramos de otras maneras, sí, pero aquí en el podcast, así que seguimos sirviendo y ayudando. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones para todos.